dando inicio a la segunda jornada, y esta primera parte se titula Afectividades, Paisajes del Deseo y en Archivos. Hay 3 ponencias. La primera cambió un poquito el título: un problema narrativo en la historia del ojo de batalla y en filosofía del tocador del SAD. Y está a cargo de Eva Llegó. Y luego va a exponer Luis Alonso Rojas, conocido como Gatote, San José en cartas postales, breve historia de lo que acontecía alrededor del Parque Nacional de San José, Costa Rica, entre 1992 y 1996. Y finalmente la ponencia de Sergio Rojas, Ni Perdón ni Olvido. Doy la palabra a Eva. Buenas. Bueno, antes de empezar, yo quisiera hacer un aviso sobre el tema que voy a tratar, porque en ocasiones, bueno, hablaré de un tema que es un poco denso, que es un poco rudo. Hablaré de violencia sexual, hablaré de violación, haré referencias y citas que quizás podrían detonar la sensibilidad de algunas personas. Entonces, bueno, para no maltripear de más a nadie, quería avisar eso antes de empezar. Y ahora sí, empiezo. En esta ocasión trataré de dar cuenta de un problema narrativo en 2 textos de la literatura erótica: Filosofía en el tocador, de Marqués de Sade, y La historia del ojo, de Georges Bataille. El problema se enmarca en la pregunta sobre cómo se distribuyen los hechos eróticos dentro de las novelas y cómo dicha distribución deja ver lógicas y retóricas misóginas que parecen marcar analogías inquietantes entre el erotismo y la violencia sexual de género, entre la relación sexual y la violación. Será la figura de la madre en estas 2 novelas el vórtice que me permitirá indagar sobre cómo esta distribución narrativa da cuenta de lo que llamaré, al decir de Lugones, al decir de McClintock, una erótica de la violación. Sin más, procederé a caracterizar las figuras de las madres dando ciertas pistas sobre elementos que ayudarán a entender la conformación de esta erótica de la violación en las novelas, para luego conjugarlas con una lectura crítica de la propuesta batallana del erotismo. Primero, un dato, reseña muy puntual sobre filosofía en el tocador, importante para la comprensión del análisis, para quienes no lo hayan leído. Dolmancé y Madame de Santonge son los personajes que instituyen a Eugenia, que es la aprendiz, y quienes la introducen a la práctica y a la filosofía del libertinaje. Son también estos 2 personajes quienes mandan a traer, vía un cierto contrato social, a la madre de Eugenia en la escena final de la novela. La madre prescribirá a su hija la lectura de este libro, indica Sade en el epígrafe de la novela. Madame de Vistival, la madre de Eugenia en Filosofía en el tocador, es caracterizada por Sade como una de las mayores enemigas del proyecto pedagógico libertino. El odio de la hija hacia la madre es uno de los ejes a partir de los cuales la complicidad entre Madame de Santonge, Dolmancé y Eugenia se consolida. El odio a la madre, como figura portadora de la ley moral, es quizás el fuego más ardiente de todos los fuegos que encienden la novela. De todas las lanzas a la moral, la arremetida contra la figura de la madre parece ser la más radical. Dicha arremetida va por varias vías. En primer lugar, a través de la argumentación de Dolmancé sobre la distinción entre el deseo paternal del nacimiento, el deseo de la reproducción, en contraposición al deseo maternal. Mientras que parece que el deseo del padre por el nacimiento es activo, el de la madre parece ser pasivo. No debemos, dice Dolmancé, absolutamente nada a nuestras madres. No han hecho, además, sino prestarse al acto, mientras que el padre lo ha solicitado. El padre, por tanto, ha querido nuestro nacimiento, mientras que la madre no ha hecho sino consentirlo. Si siguiéramos la propuesta libertina de Sade, parece que el lugar de la mujer virtuosa es el más desdeñado de todos. Podría inferirse que esta violencia a la madre de Eugenia tiene que ver con que usualmente son las madres las que se encargan de la reproducción, esto en el sentido amplio de la palabra. No solo gestan, sino que educan, y educan contra aquellos valores que Sade quiere ver explotar. Y parece volverse necesario, según esta lógica, hacer explotar a la madre también. El deseo de ver morir y de matar a la madre de Eugenia se manifiesta desde temprano en el texto y culmina en la escena final, donde no la matan, sino que la violan, la torturan, le transmiten sífilis y finalmente le cosen la vagina. De esta forma, si bien es importante señalar la brutalidad de las acciones que aparecen en la novela, como lo son la violación y la tortura, lo que me interesa subrayar es sobre todo, a decir de Ricoeur, la disposición y la composición de los hechos en la novela. Interesa señalar lo que subyace a los hechos como un tejido ordenado por una episteme.
Seme por una época. El detalle es este: el personaje que toma la rienda de la tortura y la relación a la madre no es nada más y nada menos que Eugenia, la hija, llevando en esta escena final a graduación toda la educación libertina que recibió durante su estadía en el castillo de Madame de Saint-Ouen. Encontramos también que Madame de Mistival es una mujer agredida por su marido. Mi madre, dice Eugenia, se oponía rotundamente a este delicioso viaje, pero mi padre la había golpeado tanto anteayer que una sola de sus miradas la ha dejado anonadada. Ha terminado por consentir lo que concedía mi padre. Pero no solo se trata de que a golpes la fuerzan a aceptar el viaje de Eugenia, sino que por medio de una carta que Dolmancé envía al padre de Eugenia, se autoriza y se cede la posesión, esto en un nivel, digamos, burocrático, oficializado, de la tenencia y la explotación del cuerpo de la madre. La empresa libertina busca estallar toda la moral eclesiástica del siglo XVII, pero la empresa libertina usa la vía institucional para acceder al cuerpo de la mujer, madre virtuosa que quiere destruir. En este sentido, podríamos pensar que ese contrato firmado con el esposo de Madame de Mistival da cuenta de una relación de fratría, de un contrato social que es un contrato sexual. La madre de Eugenia, quedando fuera del pacto, deviene objeto de sacrificio en nombre de la empresa libertina. También aparece en el diálogo otra estrategia que da cuenta de una tradición que podríamos llamar retórica patriarcal, según la cual se tuerce el discurso para hacer de la víctima una no víctima, del sufrimiento un goce y de las resistencias un deseo. Esta estrategia propicia al menos dos efectos. Por un lado, excusa la conciencia de quien viola. Si hay placer no puede haber sufrimiento y si no hay sufrimiento no hay daño. Y por otro lado, permite pivotar la culpa hacia la víctima. Podemos ver esto en boca de Eugenia, quien en el momento en el que está violando a su madre, dice imaginar que el goce de Madame de Mistival la lleva incluso al punto del orgasmo. Aunque algunas de las propuestas libertinas aparentemente abogan por cierta libertad y autonomía de las mujeres, como lo son, por ejemplo, promover la relación sexual para fines otros que la reproducción o la naturalización del aborto, no deja de haber en su escritura un ejercicio narrativo de réplica de una normatividad misógina y patriarcal. Además, si aboga en su texto por la autonomía del aborto o el placer en la relación sexual, eso de ninguna forma remite a una postura liberadora de la condición de la mujer, sino que es tan solo otro de los mecanismos para el libertinaje y el ultraje de la reproducción como un valor moral. Es cierto que analizar a Sade desde una perspectiva feminista es complejo y a su vez tremendamente limitado. Es decir, los límites sociohistóricos son obvios y exigirle feminismo a un texto del siglo XVII puede ser nada más que una pérdida de tiempo. Pero el punto aquí no sería tanto señalar lo poco de feminista que tiene Sade, sino de versar una lectura feminista sobre la estructuración narrativa patriarcal que contiene el texto. Lo mismo aplicará para Bataille, con el cual seguiré, caracterizando a la madre de Simona y también a Marcela en la historia de Lope. Aunque aparece pocas veces en la novela, la madre de Simona, que, bueno, Simona y Georges son la joven pareja principal, protagonista de la novela. Aunque aparece pocas veces en la novela, la madre de Simona parece ser un personaje con una función crucial en la constitución del relato. La madre de Simona es caracterizada como una mujer extraordinariamente buena, silenciosa, asustadiza, demasiado aterrada para hablar, tan sumisa que su presencia podía reducirse a un estado de retrato de familia. Eso es una cita. De alguna forma, la madre es puesta en el lugar de una cómplice sumisa. Suele aparecer en momentos de tórridos encuentros eróticos entre Georges y Simona, y es caracterizada por tener una autoridad nula y por ser observadora indefensa, dañada siempre por el espectáculo. La elección del personaje de la madre, de su bondad, de su silencio, cuando se contrasta con el comportamiento de Georges y Simona, parece revelar finalmente un elemento de transgresión. Mostrarse en sus actos sexuales ante la madre, figura prohibida de la sexualidad, figura siempre expiada del encuentro erótico, implica una transgresión de una norma prohibitiva. Roza la transgresión de la prohibición del incesto. Parece que algo del silencio y algo de la violencia que invoca el silencio de la madre es parte del disfrute erótico de la pareja protagonista. Cito: Simona hacía gimnasia conmigo en las vigas de una cochera y orinó sobre su madre, que había tenido la desgracia de detenerse sin verla. La triste viuda se apartó de ese lugar y nos miró con unos ojos tan tristes y una expresión tan desesperada que impulsó nuestros juegos. Por su parte, Marcela es también caracterizada como una mujer sumisa, la más pura y conmovedora. Este personaje aparece en un momento en el
Josh y Simona se encuentran en el campo, en pleno juego erótico, y ella aparece, les ve y se desploma a llorar. Si en un primer momento la pareja protagonista teme haber sido descubierta, en el momento del desplome de Marcela parece que todo se transforma y acto seguido se lanzan Simona y Josh hacia ese cuerpo que, cito, se les libraba el abandono, la violan. A lo largo de la novela parece haber una tensión entre el carácter de Marcela, constantemente consternada, afectada, llorosa, temerosa, nerviosa, y el halo amoroso que Bataille insiste en instaurar entre estos tres personajes. Simona y Josh no pueden vivir sin Marcela, pero no parece ser una pasión correspondida, no a cabalidad. Hay una existencia narrativa que se ejecuta constantemente en el relato, a partir de la cual se alían los comportamientos violentos con una pasión incomprensible. La caracterización de la sexualidad de Marcela, iniciada con una violación, traduce de su comportamiento una fatalidad gozada que hace equivalencias entre pasión violenta y violación, entre temor al victimario y a la vez una incapacidad por resistirlo. En este punto surge la siguiente pregunta: ¿en qué sentido es pertinente la mención de un personaje como Marcela en un análisis que parecía centrarse o preocuparse sobre todo en la figura de la madre en las novelas? Resulta que al final de la historia del ojo hay un apéndice llamado Coincidencias, donde Bataille hace una suerte de reflexión personal sobre elementos biográficos que se mezclaron sin haberlo planeado con la ficción de la novela. En cierto momento, Bataille indica: me es imposible asociar definitivamente a Marcela con mi madre. Afirmarlo sería, si no falso, al menos exagerado. Pero la mezcolanza entre el recuerdo y lo ficcionado parece prevalecer aún a pesar de esa advertencia. Es más, gracias a esa advertencia, ¿verdad? Esa mezcla aparece. Si bien no viene el caso aquí a hacer una psicología del texto de Bataille ni del propio Bataille, no deja de llamar la atención esta sugerencia insolicitada, que a través de su propia negación introduce una relación que no había sido establecida hasta que él lo menciona. Tomando en consideración que aquí lo que importa es la distribución narrativa, estas observaciones, que se encuentran tanto fuera del marco de la ficción como contenidas a la vez en el espacio del texto, aparecen como una contaminación cruzada que es ineludible de mencionar. Es importante señalar en este punto algo que quizás es obvio, pero que por el mecanismo propio de la ficción suele dejarse de lado. La caracterización de los personajes, las acciones llevadas a cabo, la forma en la que se desencadenan y encadenan los efectos en el relato remite a una serie de decisiones tomadas. Así, es efectivamente Eugenia quien viola a la madre, y es la voz de Eugenia la que plantea que la madre está gozando de la violación, y parece también que la madre de Simona colabora silenciosa con las locuras que hacen su hija y George, e incluso parece que Marcela sí está sufriendo de una pasión culposa luego de ser violada por la joven pareja. También es verdad que Simona es la tirana de su madre y que la trata efectivamente como si fuera un retrato pintado a la pared, o quizás algo peor. La narratividad patriarcal que se puede percibir en estas obras a través de la figura de la madre, así como la relación entre la madre y la hija, parece dar cuenta de una disposición de los hechos sesgados hasta la médula por una reproducción de la normatividad patriarcal y misógina del relato. Esta a su vez anclada en un imaginario sexual de una modernidad occidental violadora. El orden lingüístico, como dice Laura Mulvey, o la disposición de los hechos y la caracterización de estos personajes funciona desde una barra semántica que parece dar cuenta de un imaginario de la violación y de una construcción naturalizada de la misma en el discurso. No solo esto, la distribución generalizada y la valorización positiva de la violación como una relación sexual es caracterizada como el acontecimiento último del erotismo. Pasaré ahora propiamente a hablar de esta noción de erótica de la violación a partir del erotismo de Bataille. Bataille construye su teoría del erotismo planteando que en tanto somos seres finitos nos rige la discontinuidad y que nuestra propensión violenta es hacia la continuidad, asociada o a través de la muerte, la manducación, que es el comer, y el sexo. Las tres formas del erotismo son las tres vías, según Bataille, a través de las cuales podemos momentáneamente entrar en continuidad. Esta noción de continuidad remite a la sugerente noción nietzscheana, o se puede entender desde la noción nietzscheana de uno primordial, aquel lío violento en el cual se someten los cuerpos en el bacanal, el lugar de la pérdida de las identidades, el lugar de la puesta en fuego dionisiaco. Dicho fuego es caótico, destructivo y sobre todo inenarrable. El pasaje de la discontinuidad a la continuidad, pasaje por supuesto erótico, es planteado como una operación destructiva y violatoria. Cito:
El terreno del erotismo es esencialmente el terreno de la violencia, de la violación. Sin una violación del ser constituido como tal en la discontinuidad, no podemos representarnos el pasaje de un estado a otro que es esencialmente distinto. Bataille viene a plantear una ineludible alianza entre erotismo, violencia y violación. Su planteamiento parece elevar el gesto violatorio casi a una categoría ontológica, la necesidad existencial misma de tender desde la discontinuidad hacia la continuidad. Violar lo discontinuo para entrar en continuidad, violar lo orgánico en vistas hacia lo inorgánico. ¿Qué significa, pregunta Bataille, el erotismo de los cuerpos, sino una violación del ser de los que toman parte en él? Una violación que confina con la muerte, una violación que confina con el acto de matar. Toda la operación del erotismo tiene como fin alcanzar al ser en lo más íntimo, hasta el punto del desfallecimiento. Se podría dar el beneficio de la duda sobre la elección del uso de la palabra violación si tan solo no estuviera escribiendo en el terreno mismo de la actividad erótica. Porque efectivamente, siempre se puede apelar a la polisemia o a la inocencia del sentido de lo dicho, y la violación podría decirse de muchas maneras. Entrar por la fuerza a un lugar, la profanación de algo sagrado, forzar a tener relaciones sexuales contra la voluntad, y también se viola una ley o un precepto. Pero la polisemia se reduce cuando se está hablando del erotismo, y aun si se trata de un erotismo anclado a su valor existencial amplio, no deja de inscribirse en el ámbito explícito del vocablo de la sexualidad. De todas formas, nótese que dentro de las definiciones hay una suerte de hilo común entre el lugar, lo sagrado, el cuerpo y la ley. Todos elementos atentos por la prohibición, todos elementos que de forma constitutiva se transgreden desde la prohibición. En el encuentro erótico, Bataille indica que hay un movimiento de disolución de los seres, en el cual, cito, al participante masculino le corresponde en principio un papel activo, la parte femenina es pasiva, y es esencialmente la parte pasiva femenina la que es disuelta como ser constituido, cierro cita. El autor plantea entonces una precisión importante. Previa a la disolución, previa a la entrada a la continuidad, hay una distribución generalizada de los papeles y de los roles. No pasa mucho más para que, sin embargo, Bataille se desdiga de una forma un tanto torpe. Dice, pero ya desde ahora insisto en el hecho de que la parte femenina del erotismo aparecía como la víctima y la masculina como el sacrificador, y en el curso de la consumación uno y otro se pierden en la continuidad establecida por un primer acto de destrucción. No dejaremos aquí de asociar una extraña nube semántica de la noción griega giné, la cadena de significantes que une el vientre de la mujer, la morada e incluso, derridianamente, la relación toponomológica, el lugar de consignación de las leyes arcónticas. La argumentación de Bataille aquí parece ser algo antojadiza, a la vez que plantea la violación como una característica casi de valor ontológico, según la discontinuidad que nos constituye, y a pesar de que habla de reproducción desde la más vasta acepción, es decir, no plantea en términos materiales cómo, en qué consiste y cómo se distribuye ese proceso reproductivo, insiste de todas formas en la caracterización de lo masculino y lo femenino desde la perspectiva más clásica del lenguaje occidental moderno. Obviamente aquí, insisto, no es una cuestión de exigirle feminismo a Bataille, sino de señalar el marco en el que está, digamos, planteando sus términos. No solo plantea la serie de equivalencias entre femenino pasivo víctima, masculino activo sacrificador, sino que plantea a su vez que continuamente, esto es una cita, el hombre busca fuera un objeto del deseo, incluso si se dirige a la mujer que casi todos elegirían. Aquí, en esta pequeña cita que acabo de leer, la concatenación argumentativa indica un salto. El hombre, tendiendo hacia el objeto del deseo, inmediatamente procede a equivaler dicho objeto con la mujer. No parece quedar duda de la operación narrativa que aquí está ocurriendo. Mujer pasiva, víctima, es en efecto objeto del deseo, y a su vez hombre activo sacrificador es sujeto deseante. De nuevo, Mulvey nos indica que una división heterosexual del trabajo activo-pasivo ha controlado igualmente la estructura narrativa. Habría que poner también en tela de juicio esta noción de disolución que está planteando Bataille y su correlato con la noción nietzscheana del uno primordial. Si hiciéramos una analogía y dijéramos que la continuidad a través del sexo, la emancipación y la muerte es un momento agudo de transgresión que se puede relacionar con este uno primordial dionisiaco, entonces la discontinuidad podría relacionarse con el aspecto apolíneo, con el volver a poner los pies en la tierra. Es el lugar, la discontinuidad es el lugar donde ocurre la narración. En los momentos en los que se toca la continuidad hay locura, hay disolución, se deshacen los papeles previamente distribuidos, pero es desde la discontinuidad desde donde escribimos. Es la finitud lo que nos permite narrar los hechos y ordenarlos a nuestro antojo. Nada se puede decir cuando se está en la continuidad, nada se puede decir cuando se está en el bacanal.
Si Bataille habla de ese fondo inaccesible que es la propensión hacia la continuidad, es a través de la transgresión erótica, su escritura de cualquier forma está situada en la discontinuidad misma del ser. La pregunta que surge en este punto es entonces, ¿hasta qué punto se sostiene la fuerza disolutiva de la transgresión? ¿Se diluye verdaderamente la distribución generalizada de los roles eróticos en la transgresión? Y si los disolviera de cualquier forma, ¿no es, según Bataille, esa distribución lo que en primer lugar posibilita la transgresión? ¿Cómo se dispone en la narración el valor de lo prohibido y quién encarna ese valor para luego ser objeto de transgresión? Si la parte femenina es la parte disuelta como ser constituido, y si el pasaje de la discontinuidad a la continuidad solo puede efectuarse vía violación del ser constituido, y si, cito, la prohibición está ahí para ser violada, no queda más que asemblar las piezas. La generización de los roles en el acto erótico no es tan solo un punto ciego, sino que parece ser una condición de posibilidad misma a su composición transgresora. Remite a lo que el mismo Bataille denomina la transgresión organizada, que forma con lo prohibido un conjunto que define la vida social, es decir, por su parte, la frecuencia y la regularidad de las transgresiones no invalida la firmeza intangible de la prohibición, de la cual ellas son siempre un complemento esperado, algo así como un movimiento de diástole que completa uno de sístole, o como una explosión que proviene de la comprensión que la procede. Lejos de obedecer a la explosión, la comprensión la excita, es decir, transgresión y prohibición están en una tensión constante. Sí. Dicha transgresión organizada parece pues estar aliada a la noción de fratría, y el juego entre prohibición y transgresión parece situarse en la circulación social de los cuerpos, ineludiblemente ordenados según el marco binario heteronormativo. Planteado el campo de juegos así, está claro que hay una problemática asociación de lo prohibido con una cierta figura de lo femenino, digamos lo sagrado, digamos la madre. A esta prohibición le sumaremos, ya que estamos justamente haciendo un análisis de la figura de la madre en estos relatos, la prohibición del incesto, que se ultraja no solamente explícitamente en Filosofía en el Tocador, sino de formas implícitas en la historia del ojo. Es por eso que la figura de la madre es tan crucial en este análisis, porque la prohibición que la contornea en el relato erótico parece ser a la vez la que se transgrede de la forma más violenta. Quiero terminar con una idea acerca de la relación entre lo erótico y la violencia. No la violencia sexual tanto, o la violencia sexual de género, tanto como la violencia en lo sexual. Después de todo esto, decir que Bataille da con algo interesante podría parecer contradictorio, pero es que Bataille señala algo, tanto en su novela como en su teoría sobre el erotismo, señala algo sobre la condición humana, que, valga la aclaración, este término es cada vez más incómodo de usar, pero que en este caso explícito creo que queda exactamente donde necesita estar. Bataille traza una línea tortuosa e ineludible entre la experiencia del erotismo como condición existencial y la violencia que le es inherente a esta condición. Ya vimos su sesgo misógino, pero veamos ahora qué podemos extraer de él. Aceptar que el erotismo contiene efectivamente, como indica Bataille, una cuota potente de violencia, y sin embargo señalar que sería inviable pensar que la única decantación posible de esta violencia es la violación, abre, digamos, la pregunta sobre qué pasa si imaginamos la violencia en el erotismo, la violencia en lo sexual, sin caer directamente en la violencia de género y en la propensión violatoria. ¿Es esto ingenuo? Es ciertamente utópico y es ciertamente explorable. Parece que hay un cierto momento difuso del análisis en el que todo se desliza de la narración a la ontología. ¿Qué pasó? Quisiera terminar todo esto de una forma diferida con Monique Wittig, una Wittig ex nihilo, diosa ex máquina, y su cuerpo lesbiano. Leo. Yo descubro que tu piel se te puede quitar delicadamente película a película. Yo tiro. Se levanta, se enrosca bajo tus rodillas, partiendo de las ninfas, yo tiro. Se desliza a lo largo de tu vientre, extremadamente fina, transparente, partiendo de los riñones, yo tiro. La piel descubre los músculos redondos y los trapecios de la espalda, se levanta hasta la nuca. Yo llego bajo tu pelo, mis dedos atraviesan la masa, yo toco tu cráneo, yo lo tengo con todos mis dedos, yo lo aprieto, yo alcanzo la piel sobre toda la caja craneana, yo arranco brutalmente la piel bajo los cabellos, yo descubro la belleza del hueso brillante recorrido por los vasos sanguíneos,
Mis 2 manos destrozan la bóveda y el occipital se abre hacia atrás. Mis dedos se hunden ahora en las circunvoluciones cerebrales. Las meninges son atravesadas y brota el líquido raquidiano por todas partes. Mis manos se sumergen en los blandos hemisferios. Yo busco el bulbo raquídeo y el cerebelo comprimido en algún lugar del fondo. Yo te tengo toda entera, ahora muda, inmovilizada, todo tu grito bloqueado en tu garganta, tus últimos pensamientos frenados tras tus ojos en mis manos. El día no es más puro que el fondo de mi corazón, mi muy querida. Después de esto, quiero terminar dejando una tesis y una pregunta para terminar en lo abierto. Lanzaré la sugerencia de que en la narración está la potencia de ficcionar erotismos, cuerpos y violentas disoluciones no violatorias, y dejaré en la mesa la pregunta por su riesgo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Luis, yo trabajo en el Centro de Investigación de Ciencias Sociales de la UNED y hoy vengo a comentarles, compartir un producto que me tiene muy emocionado y un poquito ansioso también. Es la primera vez que lo voy a hacer público. Y quisiera presentarme también desde un lugar que es importante para mí. Soy playo rural, soy una persona cero positiva. Y soy miembro de la comunidad de Ballroom, que es un espacio que para mí significa mucho. Y mi nombre de Ballroom es Perra Ivanchi, entonces me pueden decir Perra, mucho gusto. Y bueno, quisiera comentarles, yo soy muy disperso, entonces voy a leer rápidamente un posicionamiento y me contaré después un espaciocito para contarles del proceso. Y luego me gustaría enseñarles el producto, que son las tarjetitas postales. Primero empezaría con este posicionamiento. Las fuentes y los archivos relacionados a los sujetos queer con C, y los sexodisidentes del régimen cis heteronormativo han sido borrados y eliminados sistemáticamente desde épocas de la colonia hasta la actualidad, lo que ha contribuido a la precarización de la memoria colectiva de los grupos de personas que nos identificamos desde ese lugar, colocando nuestros saberes y afectos, ¿verdad?, en una especie de visibilidad estructural de manera histórica. En ese contexto, los archivos y los saberes de las personas seropositivas han sido expropiados y en muchas ocasiones de manera violenta. Tanto el sujeto VIH como la pandemia ha sido construida, ¿verdad?, desde una perspectiva cis heteronormativa, dominante, que valida la patologización, la criminalización y la victimización de las personas seropositivas. Este archivo pretende ser un referente académico en términos metodológicos que permita reivindicar los saberes y las experiencias de vida de las personas que vivimos con VIH. Aquí me voy a brincar. Quisiera invitar a la reflexión sobre los procesos de producción formal y legítima de pensamiento crítico que desde la academia han obstaculizado la visibilidad y el posicionamiento y la legitimidad del conocimiento producido por los cuerpos disidentes. Por medio de mecanismos, recursos, tanto lingüísticos como materiales, humanos y simbólicos, la academia valida, impone y utiliza un marco epistemológico que no es propio de la disidencia por orientación e identidad sexual no hegemónica. Estas prácticas, hábitos de aprendizaje en el ámbito académico contribuyen a perpetuar la dominación y el disciplinamiento sobre el cuerpo y los afectos de los sujetos disidentes, que quedamos excluidos de estos mecanismos de producción de pensamiento. Y cuando entran en debate los discursos que producen, lo hacen desde una perspectiva cis heteronormada. La ciudadanía sexualmente diversa no tiene memoria, y es porque para la institucionalidad, y en eso entra la academia, nunca hemos existido desde un lugar válido como productores de conocimiento situado y crítico. Este producto, Gatote, San José, cartas postales, breve historia de lo que acontecía alrededor del Parque Nacional en 1992 a 1996, propone trata de ser un esfuerzo, un conato, ¿verdad?, para construir de manera colectiva una tortitrans epistemología playísima propia de la disidencia tica. Y bueno, les quiero comentar un poquito del proceso. Les traje unas imágenes. Esa es la portadita. Voy a empezar con esta. Les voy a hablar un poquito del proceso.
En enero del 2023, la Fundación Teorética, una organización sin fines de lucro que financia proyectos de investigación, archivo y mediación desde las prácticas artísticas a nivel centroamericano, gestionó un taller residencia sobre archivo queer, en el contexto de los saberes de personas sexodisidentes que vivían en Costa Rica y en Nicaragua, con el fin de gestionar un espacio que permitiera producir un diálogo de saberes epistémicos queer desde la mirada crítica en un posicionamiento político relacionado a los conflictos políticos, económicos y migratorios entre ambos países. Ahí están algunas fotos de la residencia. Yo participé de esa residencia y podemos ver a Cassandra, está Narcisse, bueno, está Héctor, que es un estudiante de arquitectura de acá, que hace drag, y que es un chico nicaragüense. Bueno, ahí se ven varias personas. Ese taller fue mediado por Margarita del Valle, Marga, y por Lola Rizos, que es el de la foto de arriba, que está de espaldas, que él pertenece al colectivo Operación Queer de Nicaragua. Durante este taller se trabajaron dos vertientes. La primera fue sobre el potencial emancipador que tiene el archivo en la producción de la memoria histórica, tanto para visibilizar como para resignificar desde nuestras propias voces, experiencias de vida, esos mecanismos de validación de la memoria. La segunda vertiente fue explorar con diversas técnicas de archivo que permitieran dialogar con distintas prácticas artísticas para explorar posibles productos que pudiéramos trabajar desde el eje de la memoria. En mi caso, mi fuente principal de archivo fue el relato o la recuperación de la memoria verbal de Rudy Leitón. Él es Rudy, aquí unas fotos que él me compartió en el proceso. Bueno, ahí está bailando. Ya este Rudy, más de 35 años. Durante los meses de agosto y septiembre del 2017, yo le realicé 2 entrevistas al activista, conocido como Gatote, entre sus pares, que en ese momento laboraba para la Asociación Esperanza Viva, una organización de base social que trabaja el acceso integral a las personas seropositivas, que fue fundada y liderada principalmente por mujeres que viven con el diagnóstico positivo de VIH desde hace casi 2 décadas. Eso por un lado. Después, esa es la fuente del archivo principal que yo trabajé. Sobre el proceso, yo involucré algo con la que yo me siento muy cómodo y es la cartografía, que es parte de mi proceso ya de trabajo en investigación. Y bueno, yo involucro una técnica de cartografía sentimental, que es una herramienta visual muy poderosa en la construcción de pensamiento colectivo disidente, y esta técnica de cartografía me permite a mí proyectar vínculos afectivos que generan las personas en los espacios, sobre todo los espacios urbanos, y aproximarnos a las experiencias de vida de estas personas en relación al espacio urbano que habitan y cómo lo significan o resignifican constantemente. Con esta técnica se logró ubicar un mapa de los espacios más significativos del relato de Rudy, con el fin de construir una cartografía segmentada o fraccionada, que se tradujo en un lenguaje gráfico más o menos, por lo que se propuso el formato de cartas postales, son estas que les voy a enseñar, para mostrar esos espacios y esas personas que son protagonistas del relato de Rudy, pero que en las fuentes oficiales del relato formal o el relato institucional no existen. Y que en la mayoría de los casos esa información ha sido tergiversada o omite hechos, ¿verdad?, que son muy importantes, que no son mencionados. Debido a la ausencia de esos archivos visuales, ¿verdad?, o estos relatos del relato oficial, se decidió también utilizar la herramienta de inteligencia artificial. Este fue el modelo que yo utilicé, ahí lo pueden ver. Para reconstruir esos espacios y representar a estas personas que son protagonistas del relato no oficial dado por Rudy. La herramienta de inteligencia artificial que se utilizó para este proceso es el software libre, se descarga en internet, que se llama Stable Diffusion 2.0. Con esta versión libre, el modelo se pueden generar hasta 4 imágenes de manera gratuita, que son descargables. El modelo puede generar imágenes utilizando 2 tipos distintos de prompt, ¿verdad?, que son textos cortos o ideas. Un prompt que permite proporcionar un modelo a aquellas palabras descriptivas que uno desea que genere la imagen, ¿verdad?, como final, y otro prompt negativo, que son aquellas descripciones que no desean que se generen en la imagen. Para este proceso se decidió utilizar palabras claves que fueron identificadas en el archivo en el texto sobre la entrevista realizada a Rudy. Aquí hay un ejemplo, aquí hay dos de las tarjetas postales. Este es el frente de la tarjeta postal y este es el posterior de la tarjeta postal. Este es el frente y este es el posterior.
Hay dos tipos, hay una de espacios y otra de personajes. Entonces, las palabras claves se categorizaron en dos grupos. El primer grupo son aquellas palabras que durante la entrevista Rudy se refiere a cualidades y amenidades espaciales de los lugares que él relata en su experiencia de vida. Y el segundo grupo son las palabras claves que están compuestas por aquellos que caracterizaban o describían a las personas que surgían del relato oral. Ambos grupos se utilizaron para proporcionar diferentes prompts al modelo de Guy, como lo ven ahí. El primer grupo de palabras claves generaron todas las tarjetas postales que hacen referencia a lugares y sitios, y en el segundo, como lo dije, las palabras claves generaron personajes de las tarjetas. De las 4 opciones de imágenes que se generaron de la versión libre, se seleccionaron 2, una para la imagen frontal, aquí tengo las fichitas, una para la imagen frontal y otra imagen pequeñita para la imagen posterior. Fueron 32 imágenes en total, se utilizaron 16 para un total de 8 tarjetas postales, ¿verdad? Cada troquel. Y bueno, este es el juego completo del troquel. ¿Verdad? Ahí hablo un poquito. Y bueno, sí, nada más para terminar. Logré conseguir un pequeño financiamiento de parte de la universidad y estamos imprimiendo, en este momento están imprimiendo 360 juegos para ver, ¿verdad? Porque es un archivo. Y ahora sí, entonces bueno, eso era un poquito de lo que quería compartir del proceso. Y me gustaría enseñarles las tarjetas postales, que ese es otro archivito, y lo leyendo. Viendo un poquito lo que dijo la compañera, es un tema sensible, entonces también para, como responsabilidad afectiva, avisarles un poquito. Yo las voy a ir leyendo, ahí las pueden ver. Y bueno, nada, voy a ir leyéndolas. Esta es la primera, tiene un orden, tiene un sentido, el relato. Entonces, esta primera que están viendo ahí, el título es Casita de Albergue El Pani, frente a Lima, en La Uruca, 1993. Después dice, palabras claves, casita, albergue, Pani, Ina, Uruca, niños abandonados. Entonces, esa es la imagen que genera, esa fue la que se seleccionó para el frente, y esta es la parte de atrás. Y en la parte de atrás de la tarjeta dice, para el año de 1993, aún en Costa Rica, no existía legislación para atender delitos juveniles, por lo que no se podía sentenciar a cárcel a personas menores de edad. La resolución para estos casos era ingresar a menores a centros juveniles o casitas de albergue, donde se quedaban de 3 a 6 meses según el delito. Después viene la segunda tarjetita postal, que es esa. Y el título de esta es Centro Penal Juvenil Luis Felipe González Flores, actual, puesto 10, La Reforma, 1995. Y por detrás, en esta otra, que es como una canchita de fútbol, a mediados de la década de los 90, en San José, los delitos más frecuentes por personas menores de edad eran, primero, la vagancia, asociados al consumo de drogas en el espacio público y robo a mano armada. Y el segundo, el descuido, asociado a ejercer o estar en condición de explotación sexual. La tercera cartita postal. ¿Esa? El título de esta dice, integrantes de las bandas chapulines de El Maclillo, Del Negro y Los Chapos, Parque Nacional, 1994. Palabras claves, no leí las palabras claves del anterior, ¿verdad? Perdón. Era Centro Juvenil, puesto 10, Reforma, Costa Rica, delincuentes. Y en esta la palabra clave es Centro Juvenil, puesto 10, Reforma, Costa Rica, delincuentes. Por detrás, en la descripción dice, Los Chapulines fue el nombre que se le dio a las bandas o grupos de delincuentes juveniles integradas principalmente por menores de edad más reconocidos en la historia criminal costarricense, ya que sembró terror en toda la ciudad de San José y alcanzó niveles de influencias y precedentes entre 1993 y 1996. La otra cartita postal, es esa que ven ahí. El título dice, Patio de los Tanques de Melaza, antigua fábrica de licores, actual Tribunal Supremo de Elecciones, 1992. Las palabritas claves son fábrica de licores, espacio público, prostitución masculina, Costa Rica. En 1992, por la parte de atrás, sí, bueno, gracias, por vida.
En 1992, yo creo que eso no sirve, Sí. pero sí me escucho bien. En mil- Bueno, hay otro, pues, si quieren. ¿Es necesario? ¿Me escucho? Ok. En 1992, gracias. El patio de los tanques de Melaza en el Parque Nacional y el Parque Nacional fueron espacios de fuga para personas sexodisidentes del régimen cis heteronormativo que practicaban cruising en ese contexto. Además, en estos espacios se ejercía comercio sexual por hombres sexodisidentes, incluyendo personas menores de edad en condición de explotación sexual. Bajamos. Ahí sí, lo cambié un poquito, sí. Es que estas son un borrador y estas son la versión final. Tienen algunos cambiecitos porque ha pasado por un proceso de validación. Esta es el tucán. Ahí está torcidita, pero no se ve de frente. Ahora igual las puedo compartir si alguien las quisiera ver. El tucán dice 14 años, Parque Nacional, 1993. Y las palabras claves son adolescente, nariz grande, latino, peligroso. Y por detrás, ahí está el tucán otra vez, las personas menores de edad en condición de explotación sexual debían pagar un peaje a algunas bandas de chapulines de confianza para poder ser explotados sexualmente de manera segura, tanto de la policía como de ser asaltados por otros grupos de chapulines en el Parque Nacional. El pago del peaje consistía en darles un rojo y un puro de marihuana que tenía un costo entre 300 y 400 colones. Más plano. Esta es la otra tarjeta postal. Y dice, Caballo Millonario, Parque Nacional, 1993. Palabras claves, policía, Costa Rica, abusador, agresor, perverso. Caballo Millonario, por detrás, en la parte posterior, fue, como se le conocía, a un comandante de la policía que se caracterizaba por infundir temor entre las personas trans y homosexuales en condición de explotación sexual que se encontraban alrededor del Parque Nacional entre 1992 y 1996. El comandante descargaba un chuzo eléctrico de 220 voltios sobre estas personas hasta que quedaran inconscientes, echando espuma por la boca, y después los iban a viajar a Coronado o al puente Sarapiquí. Les quitaban la ropa y sus pertenencias para que se tuvieran que volver solas caminando desnudas. Vamos. Este es el padre Coro. Ese es el título. Sacerdote salesiano Giuseppe Coró, conocido como el Padre Coro, casita de albergue, 1993. Palabras clave, sacerdote, abusador, agresor, perverso, violador. Y por detrás dicen, en 1993 la Congregación Salesiana de Costa Rica inició un plan piloto para la creación de la casita de albergue para niños en condición de calle que trabajaban limpiando zapatos en la ciudad de San José. La iniciativa fue liderada por el Padre Coro, y para recolectar fondos utilizaron la imagen de 3 niños símbolo. La obra inició en el distrito de Mata Redonda, donde dio origen al barrio Don Bosco. Y la última es fuente propia, y eso sí es una fotografía original, es la única que no se hizo con inteligencia artificial, y esa foto es de Rudy, con 14 años, 1996, y en la parte de atrás es otra foto de Rudy, y dice, Rudy Gatote Leitón, Gato Negro, fue parte de los 3 niños promesa del plan piloto de casitas de albergue de sede Don Bosco, donde fue abusado sistemáticamente y sexualmente. Rudy vivió en condición de explotación sexual y violencia desde su infancia. Él, junto con otros jóvenes, se prostituyeron en el Parque Nacional de 1992 al 96, siendo aún menores de edad. Rudy murió en el 2019 a causa de complicaciones de vivir con VIH. Él deseaba que su historia de vida fuera un relato de denuncia para otras generaciones. Gracias. Y aquí están por si las quieren ver. Sí, claro. Gracias. Bueno, la ponencia tiene una cita como título y no tiene subtítulo explicativo porque en realidad todavía está en construcción.
pero los subtítulos podrían ser ¿cómo se constituye la memoria política? O el problema del resentimiento. Es decir, apuntando en parte hacia al problema del pasado en general, o, si se quiere, al presente, o peor aún, al futuro nuestro, pensando en cierta figura política en particular, que no hace falta mencionar por cuestiones astrológicas obvias. Habría que empezar por hacer una referencia precisamente a esta explicación, a la explicación de la cita en sí misma, porque a mí siempre me pareció obvio que el perdón implica de alguna manera el olvido. No tiene en ese sentido necesidad, si no hay perdón, no hay olvido, ¿verdad? Al revés, ciertamente no existe, si no hay olvido, no se sabe, ¿verdad?, cuál es la relación con el perdón. Y ya se fue. ¿Cómo? Sí, ya se me acabó la batería. Bueno. Además, habría que agregar que el perdón y olvido habría que pensarlos políticamente, éticamente, eventualmente moralmente, en función del carácter necesario, obligatorio, accidental o opcional de cada uno de estos dos conceptos. Precisamente en función de lo que sería la memoria política. Y en tercer lugar, el problema de la memoria en sí misma con el cuerpo político, dado que esta noción de cuerpo político es probablemente una de las categorías de la filosofía política más importante y sin embargo más difusa, más problemática normalmente. Desde un punto de vista metodológico, habría que entonces iniciar desagregando ciertos elementos como el de justicia, verdad y reparación, es decir, no voy a entrar en el problema del perdón en sí mismo, sino del problema de la memoria, pensando en la consecuencia del perdón, como consecuencia del perdón. En segundo lugar, habría que sostener la tesis de que no habría cuerpo político o polis sin justicia, en cuyo caso la justicia o la reparación simplemente es la recuperación, bueno, simplemente, pero no fácilmente, es la recuperación de la unidad política del cuerpo. Es la refundación desde ese punto de vista de lo que significa la polis. Y por supuesto, por eso habría dos nociones de justicia aquí fusionando, una fundamental, como decía, sin justicia no habría polis, digámoslo así, que si ustedes consideran que en este momento no hay justicia, pues no hay sociedad. Lo que tenemos es una especie de ficción funcional o una disfunción realista. Elijan nuevamente, según cómo interpreten ustedes el mundo, una de las dos opciones. Y un segundo sentido de justicia que tiene que ver con el sentido de reparación, según el cual la polis estaría para resolver los problemas. Pero evidentemente esto parte del hecho de que la polis ya está mal constituida, está disfuncional, es ficticia desde ese punto de vista. Agreguemos a esta agregación el problema de lo que significa en sí misma la memoria. Esto evidentemente es el centro del texto. Señalando además que en relación con el perdón y el olvido, como tengo este lema de ni perdón ni olvido, pues tendría un correlato histórico muy variado. Podemos pensar en España, en Argentina, en Guatemala, en Sudáfrica, e incluso en algunos contextos o casos muy peculiares en Costa Rica. Aquí de fondo retomo una mención que hace David Díaz en el texto sobre la guerra del 48. Costa Rica tiene, según él, una práctica de olvido que permite la reconstitución de la sociedad costarricense. Y ya no hay tercera opción. Entonces, así mejor, porque eso es terrible. Que eso es una cosa peculiar, precisamente porque los casos varían mucho. Y las menciones que hace David Díaz en ese sentido
tiene que ver con todas las tentativas de golpe de Estado que hubo en Costa Rica a finales del 19 y hasta el 48, en las que normalmente eran fallidos y los golpistas eran perdonados, disculpados, integrados a la sociedad sin más. Evidentemente es un ejemplo totalmente asimétrico al que ocurren en los otros ejemplos, ¿verdad?, de Guatemala, Sudáfrica y demás. Pero hay que tomar en cuenta, digamos, ese elemento como trasfondo, aun cuando no me voy a dedicar a él. Entonces, el problema de Ni Perdón ni Olvido es cuál es la constitución del cuerpo político que lo identifica, agregando en relación con el problema del resentimiento, el problema de la polarización. Paréntesis, nosotros estamos en una situación que sentimos bastante polarizada, es cuestión de ver lo que hace el gobierno. La polarización normalmente viene desde una institución, es decir, el gobierno se dedica a dividir el país con relativo éxito. Y sin embargo, todavía no me parece tan violento como los relatos precisamente, o la historia de los años 40 en Costa Rica. Dicho esto, la polarización se construye sobre dos elementos. El primero, el conjunto o juego de imágenes que producen las partes en juego. Pensemos simplemente en los partidos políticos, pensemos en el gobierno, como unas construcciones de identidades del otro y evidentemente identidades de sí mismos, ¿verdad? De quién es el bueno, quién es el malo, ¿verdad? Aquí insisto en la narrativa del gobierno, en simplemente ignorar las normas, ¿verdad? No se sabe si es porque son inútiles e incapaces o es el propósito, no saben hacer un decreto bien. Lo vimos el año pasado, cómo insistían en hacer el mismo decreto 3, 4 veces, ¿verdad? O los boicotean el Departamento Legal del Ministerio de Salud. Y por otra parte, cómo ya sean troles o entes efectivamente reales, humanos, pasan insistiendo, ¿verdad?, en el conflicto en relación con los perdedores de la campaña electoral anterior. Y esto es bastante peculiar porque hay como una especie de triunfalismo que se satisface a sí mismo en el puro hecho de haber triunfado en las elecciones, ¿verdad? Y uno de los términos más curiosos que aparecen en esa narrativa, en los comentarios, ustedes entran a cualquier periódico digital que permita poner comentarios en cadena, una de las cosas que aparece más es el concepto de chimado. No sé si lo han visto, es curiosísimo porque eso yo creo que ya había desaparecido como concepto, pero bueno. En todo caso, este juego de imágenes, de construcción de identidades, de estigmatización del otro y de recreación de una propia imagen de sí, produce un juego entre la unidad, la podríamos llamar la unidad nacional, eso suena muy bonito, la unidad del cuerpo político y la fractura del cuerpo político. Precisamente apuntando a la fractura, la división, la polarización consiste en una presión e instrumentalización de una parte de la población contra otra, de la expulsión eventualmente del otro. Esto es un mecanismo muy básico que aparece precisamente también en los años 40, en la conversión del otro en una especie de extranjero. Eso es muy típico del discurso, insisto, de los 40, sobre todo del 47, y luego evidentemente de la conversión de este otro, de este extranjero, en enemigo, ubicándonos por supuesto en la situación o en el concepto más exactamente de la estasis, noción que se puede traducir como levantamiento. Yo prefiero este término porque da con la etimología exacta del término griego, pero que puede ser traducido al latín como sedicio, en consecuencia al español como sedición, disensión, discordia, revuelta, revolución y eventualmente guerra civil. Según el contexto, ¿verdad?, abarca más o menos todo esto. Es un término muy funcional. Y que por supuesto desde ese punto de vista entonces lo vamos a considerar como el trauma fundamental que hay detrás de esa expresión, ni perdón ni olvido. Una guerra, un conflicto, una dictadura, un golpe de Estado, etc.
para ello regreso entonces a la cuestión de la identidad del cuerpo político. ¿En qué consiste el cuerpo político? ¿Cuál es esta idea de una especie de unidad probablemente metafísica? Por eso la cuestión de las imágenes, la necesidad de construir unas imágenes que sean apropiadas a lo que describe, que sean concordantes entre sí, ¿verdad? El problema de la construcción de unas imágenes de sí mismo y de otros, que sean muy conflictivos, pues nos conduce muy rápidamente a la división, a la polarización, eventualmente a la estasis, con lo cual se trata de un juego muy complicado, una especie de equilibrio en la producción de imágenes, y que por extensión estaríamos hablando de imágenes del pasado, de imágenes del presente, eventualmente lo que significaría nuestro futuro. Pienso, regreso sobre este ejemplo de esa especie de triunfalismo de periódico, en la idea de el chimado, ¿verdad? Los chimados son probablemente los del PAC, los liberacionistas, bueno, la unidad yo no sé si todavía cuenta, pero digamos que está ahí, Fauri, ¿verdad? Porque Fauri quería llegar al segundo turno, ¿verdad? Cuando curiosamente la manera en que se expresan es al mismo tiempo chimada. Pues, son chimados que hablan de la chimazón imaginaria de los demás. Muy bien. El cuerpo político tiene que tener de alguna manera una unidad, aunque sea ficticia, en razón de lo cual evidentemente tenemos que tomar en cuenta la idea del olvido como un mecanismo de ficción, y sobre eso trabaja mucho Lojo precisamente en el texto sobre la ciudad dividida, en el que los atenienses, después de la dictadura de los 30, una vez recuperado el poder por los demócratas, pues se instaura una especie de mandato, de ficción, que es el hecho de no recordar los hechos desgraciados, los males, como dicen los griegos, que se produjeron entre el 403 y el 400. ¿Verdad? Entonces aquí hay una especie de lugar teórico histórico fundamental para pensar el problema de la unidad. Y de hecho ella precisamente pone a ciertos autores como Isócrates y Aristóteles pensando en que ellos están tratando de resolver el problema de la unidad política de Atenas, pero visto desde el punto de vista de la continuidad de la polis. La polis, de alguna manera, para ser llamada la misma, necesita unos criterios de identidad, o por lo menos que la forma de gobierno se considere continua necesariamente. El problema de la continuidad aquí tiene que ver con el ser mismo. Digamos, podemos evocar a Spinoza en la idea de perseverar en el ser necesariamente, de que es la misma identidad, es el mismo objeto el que sobrevive en el tiempo y no otro. Pero además de eso, implica una serie de criterios que vamos a ver adelante, por los cuales pensamos que es el mismo objeto, que es ese gobierno el que garantiza el reconocimiento de sus ciudadanos, y a la vez significa que el poder simbólicamente es el mismo. ¿Qué significa esto? Que uno de los principales problemas siempre en política no es la configuración del poder, sino la sucesión y consecuentemente la legitimidad del poder. La sucesión del poder desde el punto de vista puramente material, puramente corporal, es la continuidad de ese ente. En razón de lo cual, insisto, tiene que haber unas reglas de sucesión, ¿verdad? El hecho de que haya un conflicto, sea una guerra civil, sea un golpe de Estado, implica una manera, digamos, unas reglas de transición por las cuales, aun cuando el poder no sea el mismo, no esté en manos de los mismos, se diga que es de los mismos. Y por lo cual insisto en la idea de la ficción, los que vienen tendrán que ser llamados de alguna manera
atenienses, igual que eran atenienses los de antes, costarricenses los que eran costarricenses como antes, etc. Hago un paréntesis aquí, adelantando un poco a uno de los elementos, que es la idea de territorio. Foucault, cuando habla de hay que defender la sociedad, hace toda una historia sobre la reconstrucción mítica de lo que es de alguna manera la identidad de Francia, ¿verdad? Y los franceses todavía siguen pensando pues, que son franceses, ¿verdad? Evidentemente, son francos, son romanos, son galorromanos, son galos, ¿verdad? Todo ese conjunto de cosas sobrepuestos unas sobre otras, pero que simplemente consiste en la identificación y la sucesión de un poder en un mismo territorio. Esto, uno podría dar ejemplos contrarios de lo que significaría desde el punto de vista del poder la sucesión y la continuidad de un ente. Pero digamos, pongo ese ejemplo que es muy llamativo, pero que en el fondo es la historia de cualquier territorio. Pero la historia de cualquier territorio no es la historia del cuerpo político, pese a que queramos creer que eso es así. Digamos que ahí hay un consuelo de continuidad, ¿verdad? De identidad nuestra, descansamos en esas creencias de alguna manera. Evidentemente, si algún pasado no nos gusta, pues lo machacamos y lo escondemos en alguna parte. Muy bien. Entonces veamos algunos de los elementos que tienen que ver con la unidad y continuidad del cuerpo político. Primero, la idea de que existe, de alguna manera, una vida en común de quienes habitan ese territorio. Una vida en común se puede traducir fácilmente a la idea de compartir una misma lengua o un mismo conjunto de lenguas, no tiene por qué ser necesariamente una, pero digamos que un conjunto de leyes y costumbres por los cuales hay una singularidad de ese órgano, de ese cuerpo político, y que se distingue necesariamente de los demás, que le proporciona una cierta imagen y un cierto reconocimiento. Evidentemente, eso implicaría que el rompimiento del cuerpo político, de la identidad del cuerpo político, pasa por la destrucción o la modificación radical de las leyes, las costumbres o la lengua. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que la noción de cuerpo político descansa sobre la noción de soberanía y, como decía Spinoza, el soberano es quien decide sobre la guerra. Y esta noción es muy importante precisamente en el sentido de quién puede decidir, no de la guerra hacia afuera, por decirlo así, sino quién decide sobre la concordia o la discordia interna del cuerpo político. Dicho de otra manera, quien insiste en polarizar y funciona y es efectivamente quien divide a la población está funcionando como el soberano, ¿verdad? Y si tiene el eco para polarizar, hay que considerarlo de alguna manera como el soberano, ¿verdad? Con lo cual la estrategia necesariamente inversa consiste a sustraerle esa importancia, ¿verdad? De repente, los medios canallas deberían dejar de cubrir las noticias, bueno, suponiendo que haya noticias que cubrir, pero deberían de dejar de cubrir las noticias del país, porque es prestarle atención. Yo sé que es una cuestión muy peligrosa como estrategia, pero habría que sustraerse del reconocimiento que implica esa polarización. Casi se podría decir que la estrategia de combate frente a ese ruido polarizante es el de un cierto silencio calculador, estratégico, frente al que reconocemos como soberano, porque es el que determina, insisto, regresando a esa tesis, quién es enemigo, quién es finalmente al que hay que excluir, al que hay que reducir a lo mínimo, al que hay que destruir, etc. ¿Verdad? Yo estoy pensando siempre más bien en una noción de enemigo, entre comillas, interno. Entonces, evidentemente aquí habría que discutir con más detalle quién es el soberano
qué parte de la sociedad es efectivamente el soberano en esta lógica de la decisión sobre la guerra. Cuarto elemento sobre la continuidad e identidad del cuerpo político es el hecho de que en principio el cuerpo político conserva una unidad en la medida en que haya una especie de amor social frente al odio. Evidentemente, siguiendo la misma regla anterior, el odio determinaría precisamente el conflicto, la guerra, etc. Quinto elemento. Ciertamente podemos pensar tan rápido. Ya vamos. Solo llevo la mitad, como dice Rocío. Igual, o sea, estamos bien porque voy a intentar terminar de todas maneras. Gracias. El ser humano intenta no disolver la sociedad porque de alguna manera hay un afecto social constitutivo en él. El problema es, esto lo extraigo nuevamente de Spinoza, está simpático, está retro además, o vintage, ¿no? La sustitución de una forma de gobierno por otra, y eso regreso es el problema de la continuidad. ¿Cómo pese al afecto social estamos en la disposición de cambiar de forma de gobierno, pero subrayando el hecho de que podría ser ficticia, o podríamos no darnos cuenta, o podríamos creer que conservamos la misma forma, ¿verdad? Y esto además ha sucedido mucho, sobre todo cuando ha habido golpes de Estado y supuestas revoluciones o revueltas. Al final es un cambio de las, digamos, personas, y no una transformación social, no una transformación de las instituciones. Hay una forma de continuidad solapada en esto. Finalmente, sexto elemento sería el conjunto de afectos que entran en juego en esta lucha por la unidad o para evitar la discordia. Un conjunto de afectos que son, digamos, de lo más genérico a lo más específico: el odio, la ira, el desideratum de venganza, la venganza, la indignación y, por supuesto, el último, el resentimiento. Es una estructura afectiva básica de la política. Evidentemente aquí resuena Spinoza como resuena Nietzsche, sobre todo en relación con el problema del resentimiento, pero que en consecuencia debemos tratar. Esto significa que en el mismo momento en que hemos elegido una cierta estrategia de combate para evitar la ruptura del cuerpo político, o por lo menos para enfrentar a quien polariza la situación, hace presión sobre la ciudadanía para dividirlos, debería al mismo tiempo analizar en qué coloración, en qué tonalidad afectiva nos encontramos para dar ese combate. Esto evidentemente supone un mirarse a sí mismo, ¿verdad? Es decir, si estábamos con el juego de las imágenes que el otro proyecta sobre nosotros, nosotros tenemos que entender no solo qué se nos proyecta, sino qué estamos proyectando, cuál es la lógica de esa proyección de las imágenes, digamos, del polarizante. Suena bonito el polarizante. Voy terminando en consecuencia con una última parte sobre el problema de la unidad y continuidad del cuerpo político. Dicho todos estos elementos, que eran elementos estructuralmente políticos, el cuerpo político tiene una unidad y una continuidad que descansa sobre una misma memoria en la medida en que la memoria está constituida de imágenes. Es decir, no son solo las imágenes que proyectamos hoy en día, sino las que hemos proyectado o nos han proyectado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Podemos dar muchos ejemplos, no me voy a detener en ello.
y que muchas de esas imágenes, más aún, la mayor parte de esas imágenes hacen referencia al pasado y se constituyen ya sea como recuerdos o como olvidos. Y aquí esto es muy importante porque el problema del olvido no consiste simplemente en una especie de negatividad o de ausencia. Regreso al mandato que daban los griegos, los atenienses, ¿verdad? De no recordar las desgracias vividas en esa época específica, a finales del siglo V, es el hecho de que la representación en el olvido es negada, es decir, que inevitablemente la representación está ahí. Incluso Loho lo dice muy bien, ese mandato tiene una contraparte que consiste en recordar persistentemente lo que significa el olvido. No hay posibilidad de olvidar, por eso había mencionado la idea de la necesidad o la obligación o el carácter accidental del olvido. Como no sea un olvido inconsciente, ¿verdad? Simplemente un problema de memoria pasiva, el olvido supone una representación que se niega. La memoria está constituida entonces de un conjunto de recuerdos y olvidos, evidentemente variables según las partes a las que se pertenezca en esa unidad o cuerpo político, que produce una identidad política, a sabiendas que esa identidad política es muy heterogénea, ciertamente, pero tiene que ser lo suficientemente homogénea para que se siga diciendo, se siga llamando cuerpo político. En consecuencia, habría que discutir, claro, la ministra seguro diría otra cosa, ¿verdad?, sobre las listas y cosas así, qué cosas se quiere recordar y qué se podría lograr recordar, qué habría que olvidar de manera programática, cómo y para qué. ¿Cuál sería, desde ese punto de vista, los mandatos sobre la imaginación del cuerpo político en relación con recordar, no olvidar, o si se quiere, no recordar y borrar? Y habría que, en consecuencia, hacer una especie de teoría de las obligaciones sobre la memoria. Termino con precisamente una pregunta sobre eso. ¿Qué cosas habría que recordar en un combate, en una puesta en escena en la cual el objetivo es fracturar al cuerpo político? ¿Qué cosas habría que recordar, qué olvidar y, consecuentemente, si hubiese algo que perdonar, qué perdonar? Muchas gracias. Pues se encienden, pero y funcionan. No tiene mucha movilidad, has pegado el cable, pero bueno, por ahora sirve. Tenemos 30 minutos de preguntas. Sí, alguien quería preguntar. Sí, tal vez podemos ver unas 4 y luego Yo quería
A Luis, pues primero agradecerle por ese trabajo, que es un trabajo que evidentemente invoca nuestros propios vacíos de memoria, por las omisiones también, porque yo pertenezco a la misma generación que paseaba por esos lugares, que vio todo eso y presenció muchas de las cosas que esta memoria que está recuperando invoca y nos pone enfrente para interpelarnos. Pero también quería preguntarte sobre la inteligencia artificial, sobre el uso de esa herramienta. Me interesa muchísimo cómo integraste esa herramienta, cómo se integró en la misma dinámica del taller, no tanto conceptualmente, sino más bien en la misma operatividad de esa comunidad que realizó este trabajo que vos dirigiste o coordinaste, y el umbral de impersonalidad, de tecnificación que implica el uso de esta herramienta. No lo estoy juzgando negativamente, al contrario, veo un enorme potencial ahí que quisiera escuchar de qué modo se te presentó el proceso de la inteligencia artificial como un potenciador y de qué también, y en relación con la memoria y la representación. Y hacerle, quería preguntarle en esos elementos que enumeraba acerca de la identidad, continuidad y continuidad, si no está incluida, ¿por qué no estaría incluida, digamos, esa representación imaginaria de la buena vida o del buen vivir o de la vida buena? No sé, si el mínimo de bien común que se comparte imaginariamente en una comunidad, que en algunos casos también se invoca mucho en relación con Costa Rica, que hemos tenido un concepto de vida buena compartido ideológicamente, imaginariamente por la colectividad durante prácticamente un siglo, y que la necesidad, los intereses, el acceso, las herramientas para hacer comunidad circulan también a través de esa imagen, de qué se considera que compone, cuáles son los componentes de una buena vida, o de una vida buena, a un mínimo común aceptable de lo que podríamos llamar vida buena, y que si esa imagen no es uno de estos operadores de continuidad, de unidad, de identidad, que sería algo que además nos sacaría un poco de los dos escenarios que me parece que se dibujan en la ponencia, que son la de ser gobernados o ser electores, simplemente, y más como en el sentido de ser, pues de tener acceso a esas herramientas de construcción de esa imagen de la vida buena, la buena vida. Una cosa, Pablo, ¿usted podría reformular la pregunta que me hizo? Sí, digamos, para usted se distribuye de la misma manera la capacidad agente o la dualidad activo-pasivo, con la cual nos impusiste la violación, si se distribuye de la misma manera entre el autor, el narrador y el personaje. Entonces, si hay continuidad o discontinuidad en cuanto a las capacidades agentes entre esos tres personajes de narraciones que son literarias, y por lo tanto, digamos, involucran a esta figura tan extraña que es la del narrador, que no podemos identificar con el autor o con la autora, ni tampoco con el personaje o con el personaje. Sí. No sé si van a responder o ¿Quieren responder? Fueron 3 preguntas. Yo preferiría que sigan preguntando, pero... Bueno, igual si hay algunas que están relacionadas. es necesario un micrófono, quizá. Ya es un poco más Sí. móvil, entonces se lo puedo pasar. Me da un poco de vértigo. Hola. Bueno, no, lo mío más que nada son comentarios. Bueno, me presento, mi nombre es Carlos. En este momento me encuentro de visita acá en Costa Rica. Bueno, no, ese no es el tema de mi intervención tampoco. Así que, por el tema de Luis, como un comentario, me hizo mucho recordar
cuando estuviste hablando un poco de esta resignificación del espacio urbano y esta cartografía sentimental, inevitablemente a Severo Sarduy, ¿no? O sea, este poeta cubano, ¿no? Neobarroco, fundamentalmente la última, por lo menos la última parte de su obra, ¿no? Cuando él, o sea, como en su escrito sobre el cuerpo, ¿no? Que hay una dimensión como que yo veo que hay un contacto, ¿no? En ese trabajo de archivo que hoy hiciste y también, bueno, como se decía, un poco de la inteligencia artificial, que me parece muy interesante, pero que hay una conexión ahí cuando justamente Sarduy, recluido, ¿no? En una playa con, digo, otros cuerpos con VIH, empieza a justamente, bueno, a plasmarlo en palabra y en sus dispositivos estéticos, poéticos, ¿no? Esa misma experiencia al punto tal de decir, bueno, por fin me encuentro en una playa llena de mariposas que parecen mariposas indias, ¿no? O sea, me parece que está muy, muy conectado y me pareció muy, muy interesante ese trabajo, ¿no? Más como comentario, me hizo mucho recordar a eso. Y lo de, por la presentación de Sergio, bueno, a la primera llegué tarde, así que no la puedo escuchar, discúlpame. Bueno, hay una cosa que obviamente estoy de visita, hay muchas cuestiones de Costa Rica que me cuestan entender aún. Siempre hay un proceso de aprendizaje constante, ¿no? Pero había una cuestión en el cual estuviste hablando, ¿no? En tu presentación, y que un poco me hicieron resonar algo, ¿no? La cuestión de Foucault, ¿no? De defender la sociedad, ¿cómo la estás pensando, ¿no? La cuestión del territorio, porque Foucault está hablando de un proceso muy particular, ¿no? Y en ese sentido, vos lo mencionaste, que Francia, ¿no? La distribución de la soberanía del poder político que también hace a la distribución de los cuerpos, ¿no? Creo que hay una cuestión ahí en que Foucault no es que falle en realidad, tampoco, no hay que endilgarle a Foucault cuestiones que por ahí no podía resolver, pero me cuesta pensar mucho cómo en defender la sociedad Foucault está pensando la guerra de razas en el siglo XVIII, donde en Latinoamérica la guerra de raza es de 1492 en adelante. Digo, como que ese tema, ¿cómo lo ves en un poco el problema que viste acerca del cuerpo político, en el caso acá específico de Costa Rica, eso? Y lo otro que también por ahí me quedó resonando un poco es la cuestión del enemigo interno, ese concepto. ¿Por qué lo digo, no? Tampoco es mi especialidad la filosofía política, o sea, como no, por ahí la estoy errando un poco, pero en algún punto, esto más que nada una pregunta, ¿no? ¿Cómo es la construcción en esas imágenes de las cuales vos planteaste, ¿no? En ese tipo de dispositivos, la construcción de ese enemigo interno? ¿Y por qué lo digo esto? Porque da cuenta de que es un recurso, por lo menos de los órdenes oligárquicos latinoamericanos, de la construcción de los Estados-nación latinoamericanos, la construcción permanente de ese enemigo interno, digo. Caso particular, a diferencia del cono sur con el centro Caribe, con Centroamérica, no el Caribe, en parte, es que ese enemigo interno fue exterminado. No, hubo una construcción del enemigo interno, por lo menos en las dictaduras militares, que se apelaba justamente, ¿no? a la construcción de una especie de identidad nacional, ¿no? Recuerda la dictadura de Pinochet, por ejemplo, que era una identidad por contraste, ese enemigo interno, pero con un enemigo interno que en lo concreto no existía. Está exterminado corporalmente incluso, o sea, la disidencia política está exterminada. Cuestión que no quita que se siga construyendo, ¿no? Por parte de los relatos hegemónicos y de los gobiernos de turno, ¿no? Pero ¿cuál es esa especificidad, ¿no? Que tiene por lo menos acá en el contexto costarricense? Eso fundamentalmente, bueno, y felicitarlos porque me encantaron las presentaciones, la verdad, me parecieron muy interesantes. Gracias. ¿Puedo seguir moviendo un poco? Ah, sí, obvio. Estoy lesionada. Bueno, gracias, sí, estaban muy interesantes las tres ponencias. Bueno, yo a Eva le quiero preguntar, o más bien como invitarle a que
nos comparta su perspectiva sobre el hecho de que si la generización, ¿verdad?, de esa violencia y de esa erótica de lo violatorio es como una constitución o es una condición constitutiva de que emerja de esa manera y de que se manifieste de esa manera la transición entre lo continuo y lo discontinuo, y exista, digamos, esa violación del cuerpo, en ese caso generizado femeninamente. Pero también, trayendo a colación a Wittig, ¿verdad?, ¿qué pasa cuando los géneros son otros? ¿Verdad? Y entonces puede haber violación. Tal vez sería como, no como una pregunta para que lo responda, sino como pensarla, ¿verdad? Porque es complejo. O no sé si entonces los géneros, por más que sean otros, siempre tendrían que ser binarios, ¿verdad? Bueno. Y a Sergio lo que le pregunto es, a pesar de que hay un reconocimiento que usted hace de la discursivo, digamos, de la sociedad como algo heterogéneo, de la polis heterogénea, me parece que no sé si reconozco en su argumento como la heterogeneización de la enunciación, ¿verdad? O si cuando habla del soberano está hablando específicamente de una figura presidencial, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa cuando las enunciaciones son desde otros lugares? ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, al caso guatemalteco que ha trabajado Rocío muchísimo y que si lo planteamos como, por ejemplo, en los tribunales de la verdad y la memoria, parece haber desde la enunciación del no olvido y el no perdón una búsqueda de seguir adelante con un proyecto de unión, de algún modo, y de vida, de buen vivir. Entonces, ¿qué pasa? Da igual quién enuncie ese perdón o olvido, porque no identifiqué tal vez en el argumento si eso tiene algún lugar, ¿verdad? El cuerpo que enuncia. No sé si me da a entender. Bueno, eso. Mejor respondemos, porque si no... Bueno, sobre la pregunta de Pablo, si entiendo bien, es un poco como qué pasa con la escritura si se piensa desde esa relación binaria entre la actividad y la pasividad. Primero, yo no diría que yo suscribo a esa dicotomía, más bien me parece que la estoy criticando en Bataille y en Sade. Bueno, sí, en ambos en realidad, que son muy claros, ¿verdad? Que así es como distribuyen la cuestión. Luego creo que sí hay que hacer la salvedad de que las nociones de continuidad y discontinuidad en Bataille no son, me parece a mí, de lo que he podido leer de Bataille, que no son como o sea, como que él las resemantiza un poco, digamos, como que nuestro estado como normal, por así decirlo, es la discontinuidad, ¿verdad? Y este estado de finitud y de incompletud constante que siempre está como tendiendo hacia la discontinuidad, que son como momentos muy agudos, como de una existencia muy específica, es decir, la discontinuidad o la continuidad más bien no es un corte, perdón, al revés. Estamos en discontinuidad, entrar en continuidad es el corte y por lo tanto esos estados como que no es una cuestión de sucesión, por así decirlo, sino que entrar en continuidad tiene que ver como con un estado existencial como muy agudo y que no se puede sostener en el tiempo, digamos. Entonces, en ese caso, como que no sé si se puede verdaderamente como aplicar como a la pregunta sobre la actividad y la pasividad, no sé si me explico muy bien. Y luego, pensar la escritura y la narración como potencialmente un gesto
violatorio, quizás, si entendí bien la pregunta también. Yo diría que puede tener esa función la escritura y puede desplegarse de tal forma que sea no solo violenta, porque la violencia de alguna forma es inherente al gesto de la escritura, sino que tenga también ese motivo de violación. Me parece que sí. Y me parece que también se puede pensar la relación entre personaje, narración y actuación, digamos, desde este mismo lugar, pero que justamente, digamos, lo que yo propondría es, y justamente es por eso también que traigo a Monique Wittig, porque su escritura, digamos, es violenta. Su escritura es terriblemente violenta, es terriblemente, sí, como, ¿verdad? Está arrancándole la piel a su amante, es decir, está explorando, está apretando sus sesos, ¿verdad? Pero eso, yo diría que eso no lo hace un gesto violatorio de escritura, sino que ejerce otro tipo de violencia. Y me parece que eso un poco conecta también con la segunda pregunta de Ana, sobre qué pasa cuando los géneros son otros, o cuando hay más géneros, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, o sea, qué pasaría, digamos, si en este caso también vamos a ver, primero en Wittig, yo creo que el género, o más bien que la violencia sexual que se puede percibir en Wittig no es una violencia de género, eso es la vara, que no es una violencia de género. Entonces, como que transita por otras partes. Ahora bien, yo me lo he preguntado mucho, es decir, ¿qué pasa si se habla de violencia en lo sexual? Incluso, ¿verdad? Yo agrego el en para distinguirlo de violencia sexual, pero al final estamos hablando de violencia sexual. ¿Qué pasa si insistimos en hablar de violencia sexual no partiendo del esquema del género, sino partiendo como de otros acercamientos, ¿verdad? Eso ya no es, digamos, curarse en salud de la posibilidad de la violación. Es decir, que hayan 2 o 100.000 géneros no implica que no pueda seguir ejerciéndose una cierta violencia sexual, que obviamente ahí lo que atraviesa es el tema del consentimiento, ¿verdad? Pero sí, no sé. Y luego apunté también tu primera pregunta sobre la necesidad de la generalización en la continuidad y la distinción. A mí me parece que en Bataille sí es necesario. O sea, me parece que la distinción entre el polo femenino y el polo masculino definitivamente es, como dije, ¿verdad? Es una condición de posibilidad para pensar que después hay una disolución. Es decir, Bataille necesita decir el polo femenino es el ser que es disuelto en la verdad, en la cuestión, y el polo masculino es activo, no importa porque después se disuelven, pero para que se disuelvan primero tienen que estar puestos de esta forma. Entonces me parece que sí es necesaria la generalización para entrar en esa relación. Gracias. Bueno, primero agradecerte por el comentario. Sinceramente no conozco a la persona autora que hablas, pero muchas gracias. Igual, de todas formas, voy a buscarle. Y bueno, he dicho que te movió ahí a esos lugares. Y con respecto de lo que me decía Pablo, yo les quería contar algo. Yo estudié formalmente arquitectura y urbanismo. Entonces mi mirada sobre la ciudad siempre ha sido como desde arriba, en plano cenital. Entonces estoy súper familiarizado. Entonces cuando yo llegué a la cartografía ya me sentía muy cómodo. Y siempre ha sido la herramienta que he utilizado. De hecho, un poquito, mucho de la producción que he podido hacer en mi proceso tiene que ver con cartografías, ¿verdad? La tortigrafía en la memoria, la tortitranigrafía. Bueno, y cuando yo llegué a la residencia, que la convocatoria fue a finales del año pasado, había que enviar un proyecto para aplicar a la residencia, que era con el que uno iba a trabajar durante el proceso de lo que duraba la residencia. Y el proyecto que yo envié fue de cartografía. Entonces, cuando estaba en la residencia, algo que agradezco mucho, ¿verdad? Sobre todo a Marga y a Lola, fue que fue un espacio mucho de reflexión, ¿verdad? Sobre todo hablar de nuestros procesos y cómo nos sentíamos.
Y además de esto, paralelo, yo ya tengo 7 años de trabajar en la U y bueno, ya, ¿verdad? De sobrevivir a esa violencia estructural, eso, ¿verdad? La homofobia es un proceso de validación constante siempre en la U, ¿verdad? Tengo que estarme validando por todo. Entonces, y las condiciones precarísimas en las que hay que trabajar, ¿verdad? Yo me lo mencioné al principio y era, ¿verdad? Traía estas dos cosas, ¿verdad? Como que me sentía muy cómodo en la cartografía, que ojo, aquí quiero, esto lo menciono porque me siento muy cómodo, pero además también desarrollé esas competencias estudiando arquitectura, ¿verdad? El programa que a mí me enseñaron para hacer planos arquitectónicos es el que yo uso para hacer mis mapas, ¿verdad? Entonces tenía como esta herramienta, pero no porque en el trabajo las tenga esas herramientas, ¿verdad? Sino que ya eso es mío, eso es el software de mi compu, no es la compu, ¿verdad? Es como de toda esa explotación, ¿verdad? Esa precarización que hay en la ONU y que si no hay presupuesto, menos para estos temas hay presupuesto, ¿verdad? Entonces, era así, trabajar siempre trabajar con lo que se tiene ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué, mucho fue un proceso de catarsis, ¿verdad? Llegar a hablar todas estas cosas, es como, y una de las cosas que a mí a veces me pasa, porque, y quiero ser muy sincero, es que no quiero ser solamente el mae que hace los mapas, ¿verdad? De la gente queer, y yo, uy, mae, no quiero que me reconozcan solo por eso, ¿verdad? Es una tontera, pero lo pienso, y me pasa. Entonces, cuando llegué a la residencia, yo decía, es que yo ya tenía el mapa, ¿verdad? Y yo, es que no quiero que sea otra vez mapa, no quiero volver a hacer otro mapa, o sea, ya tengo un montón de mapas, ¿verdad? Como peleado conmigo mismo, ¿verdad? Ese conflicto interno. Y bueno, en eso lo agradezco mucho a Marga, porque sí fue un espacio, ¿verdad? Mucha reflexión, no, cálmese, no tiene, ¿verdad? Tampoco le estamos pidiendo un producto ya terminado final. Y bueno, de hecho Marga fue la que me dijo, ya es que ya tenés una cartografía, tenés todo esto segmentado. Lo otro es que si se fijaron, es que las entrevistas se fueron en el 2017. Yo no sabía qué hacer con esa información, yo la tenía. Yo busqué a Caballo Millonario, lo encontré, yo dije, ¿ahora qué hago con este mae? O sea, lo entrevisto, pero si lo entrevisto me le rancho, lo quiero matar, así, ¿verdad? Es como, quiero ejercer la misma violencia que, o sea, era como una cosa, era otro conflicto, ¿verdad? Después Rudy me aseguraba, antes de morir, que esa foto de los 3 niños símbolos, y yo decía, ¿pero dónde encuentro esa foto? Y pasaba horas en la Biblioteca Nacional, iba al archivo y no existe esa foto. ¿Por qué? ¿Por qué no está esa fotografía? ¿Verdad? Hasta que un día doña Rosibel de la Asociación Esperanza me dijo, es que esa foto está en la sociedad, ¿cómo se llama? En Los Salesianos, está en sede Don Bosco. Y yo, pero yo no voy a ir ahí, a pedir la foto, no me la van a dar, y ya no hay como... Entonces, esos conflictos fue un poquito desarrollándose en la residencia, a partir de habíamos 12 personas hablando de estos temas desde un montón de vertientes y lugares distintos, ¿verdad? Y fue así como que dijeron como, bueno, busque otra, no tiene que ser, ¿verdad? Precisamente entonces esa fuente del archivo, en todo este contexto era de precarización, de que no está el archivo, de que no aparece. Y así fue como yo llegué con la propuesta de utilizar la herramienta de inteligencia artificial. Sin embargo, fui el único que quiso utilizarla. Las demás personas, soy el único que no soy artista. La mayoría, las otras 11 personas tienen una práctica artística más definida, ¿verdad? Está Emma, por ejemplo. Emma y su propuesta fue el través del tejido, ¿verdad? Que creo que es lo que trabaja un montón. Y así cada persona, ¿verdad? Con su práctica artística fue el que propuso. Entonces yo me quedé ahí y empecé como a experimentar un poquito y esto otra vez, ¿verdad? No había presupuesto, pagar el software era carísimo y yo dije, no, con la versión libre ahí lo que se puede, y por eso, ¿verdad? Como que hice esas acotaciones de que ese es el software de lo que usted puede hacer en internet y con las limitaciones que tiene. Obviamente si uno paga, tiene un montón de apps más, ¿verdad? Bueno, es mucho más complejo y se puede hacer cosas más producidas, me imagino, pero sin embargo, eso fue lo que se hizo en ese proceso, para mí fue hasta ahí. Y así quedó y fue un poquito, ¿verdad? Lo que se generó. Y así, más o menos. Sí. Voy a ver si empiezo con lo que dijo Ana María y lo junto con Pablo. El no olvido ni perdón, o ni perdón ni olvido, claramente está enunciado por la parte que sufre el trauma. Más bien, suponiendo que lo pueda anunciar además. Desde ese punto de vista, digamos, por eso daba esos casos que son como asimétricos, el que enuncia precisamente el ojo sobre Atenas, que es muy raro, porque los que dicen, verdad, esto está arreglado, digamos, los buenos, entre comillas, ganamos. Entonces,
vamos a hacer aquí borrón y cuenta nueva y no pasa nada, ¿verdad? Normalmente eso en la historia no suele pasar, ¿verdad? Incluso cuando, suponiendo que en Costa Rica ya han ganado los buenos con la cuestión de los golpes de Estado, habría que discutir si eran los buenos, también decidieron hacer eso, ¿verdad? Y entonces son como casos muy asimétricos que tienen soluciones muy diversas, ¿verdad? En Sudáfrica todo pasó por una comisión de la verdad que tiene una estructura muy diferente, digamos, la reparación ahí pasa por otros elementos, bueno, y fue una apuesta, ¿verdad? Otros países pues están en esos procesos, digamos, Guatemala es algo que en realidad uno diría, bueno, ha tenido un proceso así y al mismo tiempo no lo ha tenido, ¿verdad? No está terminado. Ahí puede uno dar cuenta que sigue la estructura de un cierto soberano creando el enemigo interno constantemente, que de hecho esa es una parte política, yo no sé hasta qué punto inevitablemente fundamental, porque la heterogeneidad existe como, digamos, unas diferencias básicas. Claro, el problema es hasta dónde las diferencias son admisibles, ¿verdad? ¿Cuán diferente puede ser usted sin que le digan, bueno, no, usted ya es tan diferente que no debería estar aquí, no debería ser de aquí, ni siquiera debería existir, o, ¿verdad? O cualquier punto de vista de este estilo, que en el fondo son ese tipo de estrategias, ¿verdad? Irlo sacando simbólicamente, eventualmente físicamente, del territorio. Entonces, yo lo que estoy pensando es, en esa noción del soberano, efectivamente como una parte de la sociedad, no necesariamente, digamos, una institución o un personaje, aunque puede que ese sea el mejor motor o digamos, quien cristalice eso de una cierta manera. Y las otras partes, ¿verdad?, entran y salen, a sabiendas que siempre estas partes se reconstituyen, se recomponen, se deshacen según cuestiones estratégicas, ¿verdad? Si en un momento, para todo el mundo, ahora con la cuestión de bueno, todo el mundo, mucha gente, alguna gente, con la cuestión del FES, se sentía muy contenta, con una cierta ilusión de que había una alianza con la nación, Costa Rica hoy, no sé qué, porque ellos criticaban al gobierno, ¿verdad? Bueno, es una cuestión estratégica, coyuntural, ¿verdad? Una vez arreglado eso, el día siguiente caerán rayos desde ahí, pasarán ellos al otro lado, ¿verdad? Hasta que necesiten algo de, yo qué sé, de la Universidad de Costa Rica o cualquier otra de las universidades. Entonces, desde ese punto de vista, la cuestión de la enunciación supone unas posibilidades de funcionamiento, de admisibilidad, digamos, de un proceso de recuperación, porque uno podría decir, bueno, incluso si hubiera una retribución, una reparación del daño cometido, fuera el que fuera, no por eso la parte traumatizada va a olvidar, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, es un lema de campaña, digamos, de combate, pero no significa que desaparezca el olvido. Ahí el problema está, bueno, olvida, pero efectivamente perdona, puede volver a ver al otro de la misma manera, es decir, en sus diferencias, etcétera, pero tratarlo como un par construyendo una cierta unidad del cuerpo político. Y yo diría que ahí el problema es que uno puede dar unas ciertas razones y luego está simplemente el factor empírico, ¿verdad? Que se está dispuesto a admitir, iba a decir soportar, pero digamos admitir. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, precisamente porque ha habido procesos muy diferentes en donde las reparaciones han consistido en eso, ¿verdad? En decir la verdad y amnistiada a la gente culpable de eso, pero sabemos la verdad. Claro, el problema ahí muchas veces es porque no se sabe qué es lo que ocurrió, pero en otros casos, ¿verdad? No se sabe, pero no nos interesa solamente saberlo,
¿verdad? Queremos que ciertas personas sean sancionadas así, ya está, ¿verdad? Con ciertas reglas, o que se suprima una ley de amnistía, en fin, etcétera. Entonces, eso conecta con el buen vivir de Pablo. Ya no sé cómo, pero conectado con el buen vivir de Pablo. Digo, con lo que decía Pablo. Creo que esa es una construcción efectivamente muy imaginaria. Cuando estabas haciendo la pregunta, yo estaba preguntándome si vivíamos en Costa Rica mejor que hace 40 años. ¿Y qué significaría vivir mejor? Hay mejores condiciones materiales de muchas cosas, por la época, por la globalización, yo qué sé, cosas de ese estilo. Y obviamente hay muchas cosas que están igual o peor, pero yo no sé si estamos tan conscientes de esa representación o no. Una cosa que siempre me ha llamado a mí la atención es que hasta que la gente no se cansara de la política tradicional, entre comillas, en este país, que eso ocurrió más o menos a mitad de los 90, que todo el mundo esperaba una especie de revolución con el naranjazo y esas cosas, ¿verdad? Que nunca ocurrieron. Si no saben qué es el naranjazo, a Wikipedia. La historia de los 40 fue conflictiva, supuestamente se resolvió, de alguna manera se olvidó. Manuel Solís insiste mucho en esta idea del olvido, y sin embargo cada 4 años, desde el 48 hasta más o menos el 90-94, liberacionistas y socialcristianos se daban de golpes el último mes de campaña en la vía pública, y uno lo que lee en los periódicos, hubo 3 heridos, 5 heridos, 7 heridos, ¿verdad? Y una cosa así. Es un olvido, pero hay una especie de rito, es realmente una reproducción del mito fundacional en que la democracia, yo lo interpreto así, la democracia, para que valga la pena y tenga sentido ir a votar, hay que darse unos cuantos garrotazos con el enemigo tradicional de 50 años para atrás. Y realmente se vivía de esa manera. Y era normal. Incluso la gente se daban los garrotazos y luego yo creo que no eran procesados por eso. Que yo recuerde, no había juicios por eso. Era como, está bien, ¿verdad? Y había las fotos de los heridos y todo eso y como si nada, ¿verdad? Casi un poco como la pasada de derecho a ingeniería, los abogados eran masacrados y los ingenieros tenían el perdón divino o una cosa por el estilo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si esa era parte en ese momento de un buen vivir, porque era una manera se olvidó y sin embargo se reconstituye regularmente, o se reconstituye regularmente, esa violencia fundadora, aunque no tuviera ningún sentido. Aunque se supone que se hubiera hecho una especie de paz, bueno, todo eso era una ficción muy bien montada. Y eso, regreso al concepto de lo admisible, porque a mí me parece que en política es un concepto básico. Eso es lo que estamos dispuestos a admitir. Y eso es lo que marca el límite de la convivencia. En el momento en que eso no se esté, eso, o cualquier otro trauma diferente, no se esté dispuesto a admitir, es el quiebre final. Digamos, mientras la conversación sea entre chimados y solo expongan sus chimazones, digamos, parece que no es tan problemático. El problema sería si ese resentimiento crece, ¿qué nivel de admisibilidad hay? ¿Verdad? Obviamente en redes no se puede dialogar, ¿verdad? Uno lee eso y no es un diálogo, es simplemente un insulto al anterior que llegó primero, etc. Pero creo que está sobre el nivel de la admisibilidad. Ese es el medidor de eso. No creo haber respondido completamente, pero sería por ahora la respuesta que podría ofrecer. En cuanto a Foucault y
los enemigos internos, bueno, ya en parte lo dije, la construcción del enemigo interno permite mostrar cuáles son las diferencias admisibles y cuáles no, ¿verdad? Y a quién, digamos, está dispuesto a sacrificar, a alejar, ¿verdad? A expulsar de un país, a destruir o lo que fuera. Eso en realidad se convierte en la pregunta para quién se gobierna, ¿verdad? ¿Quiénes son los que en el fondo no están gobernados? Porque uno dice, bueno, se supone que el gobierno es para todos, pero hay unos, como diría Napoleón, que están más gobernados que otros. Napoleón, el de la novela, ¿verdad? No aquel Napoleón. Están más gobernados que otros, mejor gobernados que otros. Y en el país eso siempre ha estado claro, que es una estructura oligárquica, que unos están muy bien gobernados y otros ahí como les vaya, ¿verdad? No necesariamente tienen que aparecer como enemigos, pero están casi a su suerte. Bueno, están a su suerte. Y lo que hace Foucault en el texto de Hay que defender la sociedad es de alguna manera una genealogía de una identidad francesa muy aparentemente cristalina, que cristaliza un montón de épocas, de pueblos, como si la sucesión del poder y la sucesión de los pueblos no modificara de ninguna manera ni la forma de gobierno, ni siquiera la población, ¿verdad? Al punto que incluso al día de hoy la discusión que tienen algunos políticos, ¿verdad?, es la afectación por las migraciones de África, ¿verdad?, porque esos no deberían estar aquí, ¿verdad? No deberían venir aquí, no son de aquí, no tienen la misma cultura, no hablan el mismo idioma, aunque hablen el mismo idioma, ya hayan, ¿verdad?, estén en tercera, cuarta generación de migración. Y está ese tratado sobre el gran reemplazo, ¿verdad?, que es un miedo a ser sustituido por otro. Pero claro, uno históricamente diría, seguramente los galos no tenían una ideología muy fuerte, un programa ideológico muy fuerte, parece, nos van a sustituir los romanos, ¿verdad? Porque uno podría hacer la ficción, ¿verdad?, están en ese territorio y dicen, vienen los romanos a conquistarnos. Ahí hay un problema porque en realidad, dado que la historia de la humanidad es constantemente la migración, pensar que la identidad de un cuerpo político es el territorio es como muy gracioso, ¿verdad? Entonces, y lo importante es la deconstrucción o la genealogía de ese conjunto de relatos que pretende darle una unidad que es algo más que la unidad nacional de hoy, sino que es una unidad transtemporal. Porque Foucault en ese texto regresa, bueno, eso le encantaba a los europeos, además en la Edad Media, todos son descendientes de Eneas. Y dice, Eneas, ¿qué diablos fue lo que hizo cuando se fue a Roma? ¿Verdad? Y porque tenía que ser Grecia, porque tenían ahí un cierto cariño, ¿verdad?, por lo que sea. Y uno sabe, no existe ese Eneas, no puede ser un Eneas que al mismo tiempo sea hijo del rapto de las Sabinas, hijo de Asterix, ¿verdad?, en fin, de Pepino el Breve y de Napoleón. No puede ser, pero finge el renacimiento, la reconstitución de un territorio bajo el supuesto de que esa es la unidad transtemporal de un cuerpo político. Sí. No sé. Debe haber muchas preguntas más, pero el café es abajo, ¿verdad? Sí. Hay una pausa. Sí, hoy podemos seguir con la discusión. Gracias. Gracias.